Vamos a dividir en dos, me parece, las preguntas para el tributarista al que vamos a saludar, a Iván Sasovskis, que ya está acompañándonos en esta noche. Gracias, Iván. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el contacto. Un placer para mí saludarlos. Decía que vamos a dividir en dos porque, claro, por un lado queremos saber esta moratoria fiscal, cómo nos impacta a todos, pero después queremos preguntar por qué también beneficia a personajes como Cristóbal López o el propio Lázaro Báez, ¿no? La nueva moratoria fiscal. Arranquemos por la parte, digamos, que tenemos ahí en el título. ¿Por qué se van a beneficiar Lázaro Báez y Cristóbal López de esta moratoria fiscal? A ver, potencialmente se pueden beneficiar tanto ellos como cualquier persona que se encuentre en situación de quiebra. Es por primera vez en la historia que una moratoria de estas características, que tiene que ser aprobada de por sí ya en el Congreso, permite que personas que empresas que se encuentran en situación de quiebra y que puedan levantar esa quiebra en los próximos 90 días posteriores a la suscripción de la moratoria, de alguna manera lo puedan hacer. Y esto es un hecho sin precedentes y a su vez que genera una potencialidad para que todos aquellos que estén en situación de quiebra por no haber pagado los impuestos, que en la mayoría de los casos que se están planteando mediáticamente, como el caso de Oil Combustibles, el caso de OCA, por ejemplo, y otros casos que están tomando de alguna forma conocimiento público por la situación en la que se encuentran, claramente pueden, a partir de este proyecto que elevó el Poder Ejecutivo de ampliación de la moratoria que se aprobó en el mes de diciembre, podrían incorporar sus deudas, si así lo quisieran, y así levantar la quiebra. Con Iván, lo cual realmente esto trascendió y generó bastante revuelo, digamos, en la comunidad de profesionales, ¿no? Ahora, Iván, sin dudas esto va a ser necesario para muchísimos comerciantes, para muchísimas pymes, pero siempre me pregunto, es casi una pregunta de base cuando surge un plan de moratoria, es, bueno, ¿qué pasa con el que pagó, no? De alguna manera, pareciera que la historia argentina tiene, o al menos la tributaria, como esta especie de creciente estímulo a la evasión. Sí, a ver, esta es una situación súper particular porque Por supuesto, el propio presidente había anunciado que se iba a promover una moratoria de estas características. Por lo tanto, todos aquellos que incluso teniendo la posibilidad de pagar, obviamente que especulan, porque en la Argentina cada 2 años estadísticamente tenemos una moratoria que condona intereses, condona multas, y eso hace que las obligaciones terminen recayendo mucho más en quienes cumplimos con el pago de nuestros impuestos y se termina siendo totalmente injusto. No hay ningún tipo de premio por ser un cumplidor o un contribuyente ejemplar, sino todo lo contrario. En esta situación lo que más nos llamaba la atención es que todavía no ha terminado la pandemia. Nosotros estamos viendo casos muy complejos de empresas que luchan por sobrevivir a semejante situación económica con un confinamiento sin precedentes y que hizo que la actividad económica cayera a niveles históricos. Por lo tanto, tenemos en claro que primero nos parece apresurada la decisión, si la intención es ayudar a la gente, que elevar una moratoria de estas características que toma como fecha límite a los impuestos vencidos al 30 de junio, con lo cual lo peor de la pandemia, que es lo que es el mes de julio, agosto, que es lo que todos pronostican como el peor momento, y cuando ya no queda combustible para las empresas para poder seguir adelante, de alguna forma va a quedar fuera o se va a tener que nuevamente ampliar con otra ley. Pero por lo Iván, tanto, me parece que esto se debe debatir porque a su vez, perdón, para cerrar esta idea, hasta el mes de noviembre el fisco no va a cobrar ni un peso de esta moratoria. Por lo tanto, ¿cuál es el sentido de anticipar de alguna forma y cerrar el plazo de moratoria a los vencimientos al 30 de junio pasado, cuando el primer pago que van a tener que hacer los contribuyentes recién va a ser en el mes de noviembre? Realmente no hay una lógica. Y luego trascendió la posibilidad de que se puedan incorporar sujetos que se encuentran en situación de quiebra sin un límite
en el tiempo en razón a esa quiebra, porque no es que son aquellos que hayan quebrado en el periodo de confinamiento o dentro de los últimos meses. No hay una limitación temporal, por lo tanto se mezcla dentro de la situación compleja y súper difícil que están llevando, digamos que estamos sobrepasando todos los argentinos y los empresarios con situaciones que no tienen nada que ver con la situación de pandemia. Creo que dentro del marco del COVID se están ocultando otras intenciones y creo que esto se debería debatir en el Congreso, ya que este proyecto ha sido presentado y en principio va a tener amplio apoyo por parte de todas las fuerzas políticas, pero realmente lo que planteamos es que quede una ventana para que se puedan incorporar incluso los meses más complejos para el resto de los contribuyentes, claro, y que esto no termine siendo de nuevo de alguna manera una medida que no es definitiva y que no termina ayudando a los que más lo necesitan. Se mezcló, digamos, la situación de la pandemia con la necesidad, obviamente, de muchas pymes, con algo que no tiene nada que ver, que son deudas fiscales que tienen empresas o personajes que tienen deuda del 2008, 2009, no tiene nada que ver con esta historia. O sea, le deben a la AFIP miles de millones de pesos porque no quisieron pagar, no porque no pudieron o porque hubo una situación extraordinaria, ¿no? Se supone que una moratoria porque hubo una situación extraordinaria, no sé, muchos años de recesión, pero acá hay una intención de no pagar. Exacto, esta situación queda plasmada porque son impuestos, en la mayoría de los casos, que son impuestos que se cobran previamente y luego se ingresan al fisco. Entonces, por eso existía por ahí el mito urbano de que en realidad era una retención de un impuesto del propio consumidor, y en realidad son impuestos que recaen sobre estas empresas, pero que no las ingresaron en tiempo y forma, que devengaron intereses durante todo este tiempo. Realmente son causas muy complejas, pero que sí tienen un denominador común, que es el propio fisco, el principal acreedor de estas compañías. Por lo tanto, si se levanta o se les da esta posibilidad de que puedan financiarse hasta 96 meses para el caso de los que no sean pymes, con lo cual 8 años de financiamiento se le otorgarían, y de esa forma se levanta la quiebra automáticamente, porque el principal acreedor estaría regularizando sus obligaciones con una quita de intereses impresionante y con un levantamiento de las responsabilidades penales, comerciales, económicas y de todo tipo. Las moratorias tienen esa característica y por eso tienen que pasar por el Congreso Nacional. Una fiesta de elevación. Sí, bueno, totalmente. La pandemia de los pillos, en ese caso, ¿no? Exacto. A ver, yo creo que el beneficio para los cumplidores, o sea, la típica que siempre terminamos pagando justos por pecadores de alguna manera, en este caso, y no hay ningún tipo de reconocimiento para aquel empresario que puso de sus propios ahorros para poder superar y no tener que cerrar, no tener que desvincular a su gente, poder cumplir con su día a día. Y ese sacrificio parece que en ningún caso es valorado por nuestros dirigentes, y de alguna forma se terminan perjudicando. Iván Sasovsky, muchísimas gracias. En el mundo de los impuestos pocos saben tanto como vos, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amable con tu cumplido.